Los chats y los audios del dólar entongado, Martín. Hay un escándalo en la justicia que nadie se anima a aventurar dónde y cómo va a terminar. Pero aparecieron y hay en una investigación judicial mucha documentación y mucha prueba. Y lo voy a decir con un audio que vamos a escuchar ahora. Decilo. Que había tongo con el dólar. Tongo con el dólar. A ver, ¿te acordás que en esa época no se podía comprar dólares en Argentina? Estamos hablando, lo que está investigando la justicia es año 2022, año 2023. Había un cepo tremendo en Argentina. Muy grande para comprar dólares. Poca gente podía comprar dólares y había algunos que podían hacerlo. Y compraban millones de dólares. Se está investigando una maniobra por la cual se compraban millones de dólares con excusas que no tenían razón de ser y que todo esto venía por una banca política. Ahora, ¿se acuerdan que en los carriles formales solamente podían comprar hasta el tope de $200 por mes? Aquellos, incluso los que no habían sido alcanzados, por ejemplo, por haber cobrado el sueldo con el ATP Era el dólar en la ahorro, pandemia, no seas malo, el Mario. que no había cobrado por Era el dólar ahorro. El dólar ahorro, pero era absolutamente limitado y era cada vez menos gente la que podía acceder a. Pero estaba ahí ese tipo de Jessica cambio. Sirio, Wanda Nara en la carátula. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está investigando la justicia en esta causa puntual que tienen el juez federal Sebastián Casanova y el fiscal Franco Picardi? A tres protagonistas. Elías Pichirilo, Francisco Auque y Martín Migueles. Los tres socios en casas de cambio que accedían al dólar oficial. Los tres muy pocos conocidos. Pero ¿por qué se hacen conocidos y empiezan a tener mucha trascendencia? Porque Elías Pichirilo se casó con Jessica Sirio en un casamiento fastuoso en el Palacio Duó y porque Martín Migueles es o era hasta hace poco pareja de Wanda Nara, lo que también lo hizo muy conocido, lo hizo una persona pública, pero hasta hace algunos años, cuando manejaban y movían mucha plata, ninguno de los tres era conocido. Ahora, ¿qué pasó y cómo empieza todo esto? Por una pelea por plata. Porque Francisco Auque le reclamaba a su socio Pichirilo 6 millones de dólares. Sí. ¿Y saben qué hizo Pichirilo para no pagarle esa plata? Le plantó 1 kilo de droga y un arma en su camioneta para que a Francisco Auque lo metan preso. A Francisco Auque lo metieron preso, pero después se descubrió, y por eso hoy está preso, que eso lo había armado Pichirilo. A ver, Pichirilo está preso, pero no por la causa de los dólares, ahora sino vamos por la a llegar causa a los anterior. dólares. Ahí va. La causa por la que está preso es por la cama que le hizo a su socio. ¿Cómo se descubre esto? ¿Cómo la justicia empieza a descubrirlo? Y ahora, si querés, lo empezamos a ver en el material que tenemos preparado. Sí. Porque un día alguien golpea la puerta en tribunales y dice, ¿qué tal? Me vengo a arrepentir. Y se presenta en tribunales un señor que se llama Carlos Sebastián Smith. Le dicen el Lobo, es un agente de la Policía Federal retirado y fue el que le armó la cama a Francisco Auque a pedido de Pichirilo. Ajá. Pero antes de esto, y si quieren ya empezamos a ver la declaración del arrepentido, todo empieza con mucha plata que se movía en bolsos en el microcentro y que la política está involucrada. Epa. Lo que vamos a ver, A ¿no ver. lo viste hasta ahora? Atención con esto que va a presentar Martín Angulo. Es exclusivo de Wi-Fi. Subí el volumen. Lo que vas a ver y ahora vamos a leer es la declaración del arrepentido en primera persona contando cómo conoció a Elías Pichirilo y qué es lo que hacía con Elías Pichirilo. Porque previo a la cama que le hacen al socio de Pichirilo, hay una historia con mucha plata. Si quieren lo vemos. Vamos. Esta es la declaración del arrepentido. Dice, yo lo conozco a Elías Pichirilo hace aproximadamente unos 2 años. La declaración es de abril del 2025. Me lo presenta un amigo en común, Martín Migueles, la pareja de Wanda Nara, Claro, protagonista hoy pareja, central ¿no? en esta historia. Sí. Yo empiezo a hacer trabajos para Pichirilo de llevar dinero a oficinas en el microcentro. Trasladaba dinero en cantidad. Generalmente pesos en billetes de 1000, porque en ese entonces no había denominación más grande
por eso era de volumen. El fiscal de la causa, en la declaración como arrepentido, le pregunta, ¿de qué año hablamos aproximadamente? Y esto es muy importante. El arrepentido responde, 2 años, más o menos, 1 año y medio, 2 años. El fiscal insiste, ¿pero se acuerda de qué año preciso? Y el arrepentido le dice, para ser más preciso, en plena campaña electoral. Plena campaña electoral. A ver, esto tiene una relevancia muy importante. muy grande, muy grande, muy grande. Perdón, Sí. ¿qué campaña electoral? Le pregunta. La última campaña electoral en donde Fernández era presidente. ¿Qué campaña era? La campaña presidencial del 2023, donde quien resulta electo presidente fue Javier Milei. Año 2023, época en la que la justicia está investigando las maniobras con el dólar. Sí. Fue aceptado como arrepentido oficialmente. Fue aceptado como arrepentido. El lobo se le... El lobo Smith. El lobo Smith es el arrepentido que hace temblar a los lobos de Wall Street con A ver, el novio Perdón. de Wanda Nara, ahora se busca todo famosa, ¿no? Porque Wanda Nara es la actual novia. A ver, sí, O pareja, no nos dedicamos o bueno. a... Está a bien, lo no, de- está bien, sí, pero a ver, o lo fue fue ida hasta y hace vuelta, poco, digamos. claro, o lo Está fue bien. hasta hace poco. Pero estaba con Jessica Sirio, están las fotos, ¿no? la- Chirilo estaba con Sirio, Sí. Migueles está con Wanda Nara. ¿Se acuerdan que no encontrábamos fotos de él salvo... bueno, exactamente. si estaba Ahí con está, Wanda. ahí están las fotos. Bueno, acá. Este a es- ver, acá ellos se sacan la foto, ¿viste? Bueno, Vos ella decís, no nos podía metemos- saber. Este del es pasado. Pichirilo. Tampoco, todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. En esta Sí. causa Jessica Sirio no está siendo investigada. Los veo muy En benévolos otra hoy, sí, ¿eh? en ¿Qué esta no, pasa? no. En otra sí, Sí. en esta Y no. hay una causa A ver, donde... ayúdame. Pero pará, hay una causa donde se denunció a Auque por amenazas a... Pichirilo en su momento a funcionarios del denunció Central. a Auque A ver, démosle por pie amenazas. a Manu Jove. Quiero saber, a ver, él tiene mucha información sobre No, esto y, también, a ver, ¿no? pasó con el caso Pichirilo. Es inevitable por momento retrotraerse a el ejemplo tan marcado de Delano Fariña. Uno no sabe hasta qué punto la intención de mucha de esta gente de vincularse sentimentalmente, si se quiere, con mujeres de la farándula tiene que ahí ver. va, bueno, por eso. Tiene que ver, por ejemplo, con tratar de exponerse públicamente ante una especie de respaldo, digamos, por la gente con la que habitualmente hacen este tipo de operaciones. Vos ¿no? lo que querés decir es que, a ver, en el caso de Fariña, él dice y no dice que fue así, pero de golpe tuvo una exposición pública Tan grande. cuando claro. estaba complicado frente a quienes le reclamaban dinero y era gente que hoy está presa, ¿no? Pesada. Ahí está Bueno, ahí Miguel está. con Miguel Wanda Nara. con Wanda Nara. Ella Bueno. no tiene nada que ver, ¿no? Con la investigación. ¿Pichirilo está imputado? Sí. Pichirilo está imputado. Está imputado a un nivel que ahora, si la declaración del arrepentido es importante, hay audios y chat que comprometen más a todos los involucrados en esta trama. Pero hay si quieren, una segunda parte Sí. de la declaración del arrepentido, porque esto avanza y hay más. ¿Qué dice el arrepentido de estos movimientos de dinero? Miren cuándo terminan los movimientos de dinero que el arrepentido hacía de Pichirilo. Eso fue hace 1 año y medio hasta que terminaron las elecciones. Después se cortó. Cuando estuvieron las elecciones se cortó. ¿Qué es lo que se cortó? El movimiento de plata que el arrepentido le hacía a Pichirilo. Me repetís Llevaba eso, bolsos Martín, por con favor, millones porque, a ver, de dólares. por el Eran Círculo bolsos Centro. con millones de dólares obtenidos de modo que todavía se está investigando, que es ilegal porque en ese momento nadie podía comprar dólares. O muy pocos, O muy pocos. tenías que tener una Sí. buena llegada para poder Sí. comprar esos dólares. Se le llama el rubro, ¿no? Compraban a precio... a ver si estoy... A ver, quiero seguir con el Lo compraban a arrepentido, precio Nico, ¿eh? oficial y vendían a Blue. Claro, y ustedes se preguntan, bueno, ¿de dónde podían llegar a salir esa cantidad de plata que el arrepentido movía para Pichirilo? Bueno, lo cuenta él mismo en ¿lo parte de cuenta? esa Ah, declaración. mirá vos. Elías me había comentado que Auque, su socio, había amenazado a directivos del Banco Central, 5 o 6 directivos del Banco Central, para que dejen operar sus financieras, a cambio de alguna dádiva, como que los tenían adornados. Todo terrible. El arrepentido está contando que Pichirilo le confesó que tenían comprados a funcionarios del Banco Central para que puedan operar financieras y casas de cambio para comprar dólar oficial cuando no podían hacerlo. Sí, dice que Auque había amenazado a directivos del Banco Central. No, 5 o 6 directivos del Banco Central.
son autoridades de las más importantes en la política monetaria. Según la declaración del Lobo Smith, ¿no? A ver, quiero contar Que lo aunque obvio, había, Nico. Déjame sí. repetir lo obvio. Estamos en una época, estamos hablando de una época donde, por decisión del gobierno, había un cepo cambiario feroz y no se podían comprar dólares. Vos te debes acordar, porque si querías comprar 500 dólares para viajar a Uruguay, por ejemplo, no podías. Querías ir a un Brasil y comprar delincuente. dólares, no podías. Ahora, esta gente, que te estamos contando quiénes son, compraban millones de dólares y después los revendían. Lo compraban a precio. Lo compraban a precio oficial, en ese momento había una Sí. brecha que en algunos casos llegó al 200% Sí, y se quedaban con los dólares. sí. Es así el rulo, lo explicamos bien, Manu Joven. Sí, a ver, novedades no solamente desde el punto de vista judicial que marcaba en la causa que lleva adelante Casanelo Martín, desde el punto de vista, si querés, hasta político, hay una investigación interna en la actual gestión del Banco Central para identificar cuál fue el rol, si es que existió, tal como se sospecha, de los funcionarios involucrados de las autoridades del Banco Central de la República Argentina en aquel periodo, 2022-2023. Sí. Bien lo decía Santi, no se podía acceder libremente al dólar. Pero claro, ¿Se acuerdan que tuvimos en Argentina hasta dólar Coldplay, digamos, hubo tipos de cambio para tirar para arriba? había recontra Bueno, cepo grande, A ver, cepo pero a chiquito, ver, nadie podía pero comprar pará, un Nico, solo dólar. discúlpame, Nico, la gente lo sabe porque no podías comprar Pero un claro, dólar, te te estamos querías ir explicando de lo que- viaje y no podías comprar. Claro. Claro, No es te que- vendían nada de dólares, se los Sí. quedaban ellos. Sí. ¿Y cómo llega esto al Banco Central? Quiero saber de esto. ¿Cómo llega esto al Banco Central? Martín Angulo. ¿Y por qué los funcionarios del Banco Central todavía no están dando explicaciones? claro. En su declaración, el arrepentido le dice al fiscal, tengo esto, ¿Qué es esto? un pendrive. Ah, pará un poquito. Ahí me gustó, ¿eh? Ojo con lo que está contando Martín. Un pendrive. Y le dijeron, ¿cómo? Sí, tengo un pendrive. ¿Y qué tiene ese pendrive? En este pendrive tengo una conversación que me dio Elías Pichirilo. En esa conversación, Pichirilo llama a una funcionaria del Banco Central y graba esa comunicación. Ah, bueno. La comunicación dura 30 minutos. ¿Qué Wow. buscaba Pichirilo? Que la funcionaria le diga, como contó en la declaración del arrepentido, que aunque los amenazaba, que aunque los extorsionaba para que les permitan seguir con sus casas de cambio y con sus financieras abiertas. Ahora, lo que también cuenta la funcionaria es lo que deriva en esta causa judicial, porque da dos claves que son centrales, fundamentales y que son la base de por qué la justicia los está investigando los funcionarios del Banco Central. Ahora, Martín, Sí. la pregunta que me surge automáticamente, porque estamos hablando de empleados del Banco Central Sí, que siguen en sus funciones. siguen en sus funciones. Y el cepo, recordemos, el gobierno decide levantar el cepo, pero en 2025 recién. Sí. Es decir, hay un periodo de tiempo en el que podrían haber ejercido. Bueno, este rulo y continuó, se Sur cortó en fina- su y Sur momento. Bueno, Finanzas, claro. pero- A ver, Pichiri, lo que te estamos contando, que tal vez buscó un casamiento o una pareja famosa para cubrirse, como decía recién Manu Jove, se casó con Jessica Sirio, Migueles estaba con No, otra muy famosa, discreto con el Wanda casamiento. Nara. No fue discreto, claro. No, nada fue discreto. Ahora, bueno, Claro, ahí están, perdón. ahí Hay- están las imágenes, pero ¿cuántos Pichirilo hay? Porque no es el Bueno, único, ¿eh? Vallejo y Sur Obvio. Finanzas. Pero Bueno, claro. ¿cuántos Pichirilo hay? ¿Cuánta gente tenía el guiño del Banco Central para quedarse Claro. con dólares Sí. oficiales que compraban, por supuesto, baratos, y que después, con información privilegiada además, y después los vendían en el blue cuando querían y se llenaban de plata. Pero Sí, por eso y todo el lo que Banco cuenta Central Martín sabía. es importante, no solamente a nivel testimonios, sino si aparece algún otro tipo de material probatorio, porque esto es algo que en aquella época se escuchaba que ocurría, que había privilegiados que tenían acceso a Sí. estos tipos ¿Vos de dijiste cambios. material probatorio? Bueno, si hay un pendrive, Y Martín bueno, Angulo bueno. tiene el audio, ¿no? Escuchá lo que contábamos recién. Pará, recién mostramos, perdóname, Sí. perdón, la declaración. Del arrepentido. En exclusiva del arrepentido. Y Sí. ahora vamos a ir un audio. Sí. O sea, Porque vos podés decir, bueno, che, el arrepentido miente. La justicia corroboró muchas de las cosas que dijo respecto al operativo ilegal que hablábamos antes. Pero ahora presente y vas a escuchar la voz de Elías Pichirilo y la voz de una funcionaria del Banco Central, que se llama Romina García. Es una inspectora que tiene como función supervisar el funcionamiento de las casas de cambio. Ujú. Lo escuchamos y sacamos algunas conclusiones que son centrales en lo que dicen. así se quedan con tus dólares, porque son los dólares de todos que no había en ese momento y ellos sí los tenían y hacían negociados multimillonarios. Mira.
Romy, si ustedes por miedo a su trabajo, por miedo a su intriga, por miedo, no lo denuncian, el problema tarde o temprano lo van a tener igual. Es lo que me pasó a mí. Sí, pero el tema es que, como me dice Diego, yo necesito de una prueba. Yo no puedo ir de la nada a decir algo porque me van a decir, bueno, entonces tenías un vínculo, tenías algo, ¿entendés? Pero el vínculo te lo tenía, ustedes asesoraban, no tiene nada de malo. Pero no podemos eso. Está prohibido eso. No se puede. ¿Entendés? O sea, nosotros solamente nos tenemos que dedicar a sí, encima gratis. Nosotros nos podemos dedicar Si acá no están hablando de que dedicamos usted lo único que le nada pedía es que acá no hubo intercambio de dinero, ¿entendés? Con él lo extorsionaba No, para por que le eso. pasen información, para que Sí. le abre las cuentas, para que no le bajen las empresas de él. más. Sí, ya sé. A ver, Esto es una pelea. No, esto es un escándalo, Eso es no un es una escándalo, pelea, es sí. un escándalo. No, A ver, pero estábamos hablando- está hablando Sí. un funcionario del Banco Central que se supone impoluto. El Banco Central tiene que tener un secreto, bueno, Santi, evidentemente no lo tenían, y hablaban y lo grababan a esta funcionaria. Sí. la funcionaria tenía que controlar las casas de cambio de Pichirilo, de Auqui y de Migueles, Y todas. y entre otras. Sí. Estaba hablando con Pichirilo con una naturalidad. Sí. Hablan como si se conociesen de mucho Pero tiempo. Pichirilo Y él le dice, Sí. vos asesorabas a Auque, y ella dice, sí, y eso está prohibido. La funcionaria está reconociendo que a quien tenía que controlar lo estaba asesorando. Los dos lados del mostrador. Y le dice, eso está prohibido. Después se discutirá en la justicia si ella dice que no cobraba por eso, si Pero- Auque lo Pero está amenazaba. bien, pero eso cobraba- es otra si cuestión. cobraba De por mínima, hora. ahí- Pero pará, ¿y cuándo va a declarar? Bueno, ella está siendo investigada. Bueno, en algún Esto- momento. Bueno, está bien, pero Y perdón. no, pero pará. Perdón, no, porque ustedes Yo sé saben lo que va a decir, yo sé pero lo que no, va a porque decir. ya sé, los conozco a ustedes, los No, conozco, pero dale. que van a los tribunales todo el tiempo, tienen las fuentes ahí, yo entiendo eso. Bueno, a ver, dale, Yo dale. entiendo eso. Dale. Ahora, ¿cuándo la van a llamar a esta mujer y le van a decir, ¿Le explicás vos o yo, Martín? Explícale vos. Cuando la justicia acumule toda la prueba como para cuando se siente ahí esté totalmente acorralada? Pero además hay que preguntarse porque Es así. uno... No es que la están, perdón, no es que la están haciendo Perdón, esta causa empezó... zafar. Se esto es acumula de- la prueba y se sienta la Ahora, acusada. Esto empezó en diciembre del año pasado, hace menos de un mes. Esta causa, este Esta- defendimiento, digamos. A esta funcionaria que estamos escuchando y a otros 4 funcionarios Sí. del Banco Central los allanaron en diciembre del año pasado. Y además, yo digamos, no quiero pecar de iluso, pero no creo que se haya sido una cuestión de cuentapropista de Romina García. bueno, está bien, pero ese- por eso perdón, mismo, perdón, porque perdón, si esto la que dice- llaman a declarar, que cuente lo que sabe. Esto No, que- una valiente, además de Romina García. Sino, No, bueno, eventualmente ya hay un arrepentido, Claro. puede haber más. Claro. Ahora, Manu decía, no es una cuenta propista. ¿Vos decís que recibía órdenes de arriba? Bueno. Que se podía inspeccionar. Pero ahí Pichirilo parece tirarle como a su. Era su socio Auque. Claro, Y quería hacerle decir a la funcionaria. Pichirilo que- lo que estaba buscando era que ella diga que Auque la extorsionaba y la amenazaba para usar eso contra Auque. Ajá. ¿Tenemos más audios? Bueno, justamente esto. ¿Eran ellos solos o había gente en el Banco Central arriba más importante? Ella usa una palabra. Ella dice que había gente entongada. ¿Querés ver quiénes y escuchar quiénes estaban, según Romina García, Perdón, entongados? quiero decir una cosa, porque estoy acá chateando con una persona que conoce a muchos del directorio del Banco Central, del anterior, de este. Me dicen, hay mucha gente asustada en el Banco Central. Obvio. Mucha gente Obvio. con mucho miedo porque sabían de este mecanismo. Obvio. Pero, Sí. a ver, si una persona que inspecciona casa de cambio habla con esa naturalidad con alguien que tiene una casa de cambio, y no lo estoy acusando de nada, Pichillo, pero le está convenciendo, diciéndole, che, a vos Auque te amenazó. Eso es totalmente irregular, en principio, para la funcionaria. Ujú. Quiero ir Es como- al segundo audio, sí, Nico. Sí, sí. Contame de vuelta, Martín, ¿qué vamos a escuchar? Ellos hablan siempre de las presuntas extorsiones de Auque a Pichirilo Sí. y a los funcionarios del Banco Central. Pichirilo en este audio le insiste sobre esas extorsiones y ella cuenta algo que pasó internamente en el Banco Central con esas extorsiones, con esos llamados que Auque le hacía a esta funcionaria
y a otros. Subí el volumen, como diría Nico, dale. Che, mira, Romina, la extorsión estaba. Me bajás mis agencias, te rompo. Me haces esto, te involucro, Sí, te hago una foto. pero nosotros en ese momento denunciamos todo en el banco. En ese momento todos los de arriba lo sabían, todas las cosas que recibíamos en los teléfonos. Y no hicieron nada. Nada hicieron. ¿Entendés? Dijeron, no, esto es toda, qué sé yo. O sea, había gente arriba toda entongada. ¿Entendés? Porque si nosotros recibíamos eso, lo mostrábamos y no hacían nada. Ustedes no recibían las amenazas de protegieron. Francisco y las subías y no... Y no sé de quiénes eran, pero a ver, 1 más 1 es 2, no sé de quiénes eran. Eran de teléfonos desconocidos, ¿entendés? Pero bueno, hablaban de entidades... Que eran de él. Claro, eran las entidades del momento, sí. Entonces no podemos decir quién fue, porque son anónimas, pero podía llegar a dilucidar, ¿entendés? Y mostramos todo arriba y nadie hizo nada. Nadie movió un dedo. La funcionaria, traducimos y resumimos. Aunque nos amenazaba, aunque nos extorsionaba, supuestamente por hacer nuestro trabajo, que era controlarlo. Loco. Nosotros esto lo informamos a las autoridades, nadie hizo nada. ¿Por qué? Según la funcionaria, estaban todos entongados. Un cuevero amenazó y extorsionó a quien tiene que inspeccionarla en el Banco Central de la República Argentina, y en el Banco Central no hicieron nada. Y entonces, claro, ¿qué va a hacer la inspectora después? ¿Va a ir a inspeccionar la otra cueva? Cueva por la que se fugaban los dólares. Se verá si de modo legal, no, este rulo. No, Nico, a ver. No, porque hay Déjame decir, Bueno, no, ilegal, hay que investigar. se fugaban pero, los dólares. a ver, Se fugaban los perdóname, dólares Nico, que no cobraban los abuelitos, la abuelita Nico, Marrete, a ver, Nico, Bollo, esto era quien ilegal, los sea. tipos utilizaban los contactos, está más claro que... Pero está a ver, del otro lado del ¿qué más mostrador? necesitas para decir que esto era ilegal? No, en principio ya solamente que la Bueno. funcionaria diga, me extorsionaba el señor de la cueva. ¿Saben qué? Lo llevé arriba del Banco Central. Y que hicieron nada. ¿Y después qué va a hacer? ¿Qué va a inspeccionar? Ahora- y por esa cueva, ¿cuánto salió? Uno, Y andas a Martín. ver. Perdón, Sí. le voy a pasar algo a Agustín para... Atención. Atención. ¿Estás Está produciendo, trabajando estás produciendo en vivo? el gran Martín Angulo. Esperá, Empezó en Whisky estamos- 2026. Estamos recibiendo información, Manu tiene más, y Martín Angulo está mandando por WhatsApp en vivo a Te nuestro voy a productor adelantar ejecutivo es información exclusiva. Ahí vamos, Martín. ¿Vos querés decir algo, Martín? No, ahora Martín, uno se pregunta automáticamente, porque esto evidentemente con la intención o de cubrirse o de respaldarse ante una situación de escalada judicial como empieza a pasar ahora, pero estaban grabando estas conversaciones. Bueno, ¿hasta dónde llega esto? No, ¿Cuánto material más hay? Bueno, sí, ¿Hay exactamente. video? Es que todo esto se da en un contexto que no era la venta o compra de dólar oficial lo central. Era Era la la pelea. pelea entre Pichirilo Claro, y Auque. claro. Y en esa pelea, en la que imagínense, se llegaron a plantar 1 kilo de cocaína. Claro. Por 6 millones Por de 6 dólares. millones de dólares. Nada Un más. ex policía llevando las valijas por el centro arrepentido. Exactamente. Jet set. Droga, poder, dinero, peleas. Mucho dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto? Mirá. A Sí, ver. se puede poner. Esta es una planilla Sí. del Banco Central de una de las casas de cambio de Pichirilo, Auque y Migueles, Arc Exchange. Sí. Miren Una la sola. cantidad de plata que movían por mes en el 2023. Marzo, 66 millones de dólares. Abril, 61 millones de dólares. Genio de las Mayo, finanzas. 30 millones de dólares. Sí. Tremendo. 66 millones de En dólares. junio le fue más o menos 5 millones de dólares. Esto que movían, ¿qué quiere decir? Perdón la Eran las ignorancia. operaciones de compra y venta de dólares Sí. que hacían O sea, una de las pará, casas pará. de cambio. 66 millones de dólares es lo que podían comprar 330.000 personas. ¿Hice bien la cuenta? Y ¿A 200 era el tope, aquello que podía, una lista cada vez más Exactamente, reducida exactamente. en ese momento. Sí, hice bien la cuenta. Sí. 330.000 argentinos podían comprar. No sé si es había que habilitado. podían, No sé si había habilitado esa se había cantidad, pero- habilitado 66 millones de dólares Por mes, de a 200. en un mes, en una de las casas de cambio. Una, había de varias. las casas de cambio. Ellos tenían varios. Nobleza obliga. Esta casa de cambio en un momento se dio de baja.
El Banco Central. El Banco Central la suspendió por un sumario interno. Pero esto es lo que llegó a mover Un periodo en de 8 6 meses. Claro. Sí. De enero a agosto, 8 meses. Sí. Agosto. De enero a agosto Las internas. del 2023. Todo esto, Internas. además, época preelectoral. Sí. Coincide un poco, por lo menos en esta. Con lo Bueno, que decía el coincide arrepentido. con lo que decía el arrepentido de que manejaba esa cantidad de plata. Pero esto, para darse una idea, no es que estamos hablando de $100.000, que también es un montón de plata, $50.000. No. Ahí creo que la cuenta daba más de $180 millones en 8 meses, con todo el movimiento de dinero. Claro. O sea, en un solo mes, $66 millones es lo que podían comprar, si es que podían 330.000 argentinos que accedían, si es que podían acceder al dólar ahorro de 200. Exacto. En un solo mes movieron 66 en una casa de cambio. En una casa de cambio. Vamos a los chats. Hay otro documento que consta de la causa judicial y es una serie de mensajes que Francisco Auque le manda a Elías Pichirilo. Sí. Y en esos mensajes no había causa judicial, los dos estaban libres. Claro, esto es interesante. Esto pasó no eran hace un conocidos. Sí, ¿no? sí, esto. Claro. Esto no es que se grabaron ahora, la funcionaria se estaba cuidando, no. No, esto es Pleno viejo. cepo. En algunas cosas, pleno cepo, otras cosas es por ejemplo, la declaración del arrepentido en abril del año pasado. Pero nada era público todavía. Y en la causa judicial se recuperó del teléfono que presenta el arrepentido una conversación entre Auque y Elías Pichirilo. Más que una conversación, es una serie de mensajes que Auque le manda a Pichirilo, muy reveladores de todo lo que estamos hablando. Auque le dice a Pichirilo: debes estar ganando una fortuna con el rulito. Y sí, la verdad que sí. Por eso me boludeas tanto. Se cuidaban ellos con los mensajes que se no. mandaban. O sea, Dios mío. Ganando una fortuna con el rulito. Sí. No creo que se haya puesto No era una una peluquería, peluquería, no tenía una casa de crecimiento de pelo, ni nada Era de el eso. dólar que nadie podía comprar, lo compraban al precio oficial, lo Exacta. vendían a El doble. Blue. El doble. Al Exactamente. Esto El es lo rulito. que, este es un mensaje que Auque le Sí. manda a Pichirilo y Sí. directamente, pleno conflicto. Eran socios muy conflictivos, entre una Ellos relación conflictiva. se estaban peleando nada más y nada menos que por $6 millones. Eso es Sí. lo que Auque le estaba reclamando a Pichirilo, que Pichirilo reconoce, porque en algún momento hacen un contrato para pagar en cuotas esa deuda. 6 Deuda, palos verdes de perdón, aquel deu- momento. Pará. ¿no? 6 palos verdes que De aquel tampoco nadie momento. sabe de dónde aparecieron. Que Claro, de del hecho, rulito. por eso hay una causa judicial por lavado de dinero. ¿Pero cómo? ¿Del rulito? Bueno, está bien. De acá, del Mira el rulito. resto de los mensajes que traes, Martín. No. Y hay más para. A ver, Hay más. pongamos, vamos. Hay más para mostrar. No, pero ya. A ver. Bueno, esto es también muy relevante. No estaba la conversación con Romina García, no había aparecido en la causa, y Auque le dice a Pichirilo: ¿sabías que la puedo meter en cana Romina? Romina García, la funcionaria del Banco Central, Sí. que la justicia está Claro, investigando es increíble. porque permitía, Sí. o eventualmente esa es la acusación, de que las casas de Sí. cambio de Auque Pichirilo compren a precio oficial el dólar. Sí, perdón. En el mundo, si esto fuera cierto, esto puede ser, no importa. En el mundo normal, Romina sería la que te debería decirle a un amigo: ¿sabías que puedo meter preso si quiero Claro. al de la cueva que estoy investigando y está toda floja de papeles? O de mínima cerrarle las casas de cambio. Claro, o de bueno, mínima sí. no atenderles el teléfono. O no decir que los asesoraba cuando eso estaba prohibido. Sigue en el cargo. Sigue en el cargo con un Ya. sumario interno. Son 5 los directivos del Banco Central, los funcionarios del Banco Central, que están siendo investigados Se porque hablan para arriba. en esa comunicación de Pichirilo con la funcionaria del Banco Central, que insisto, dura 30 minutos, la funcionaria nombra a otros compañeros. Y nombra y dice que también tenían que investigar a las casas de cambio. También habla de que eran amenazados por Auque, y todos ellos fueron allanados en diciembre del año pasado en sus domicilios. Todos aportaron sus claves de los teléfonos celulares, excepto una, Romina García. Ah, no suena transparencia, señora No, Romina. No parecería, ¿no? No está obligada a hacerlo, no lo aportó y No, pasó está bien. algo
¿Qué pasó? No se pudo abrir el teléfono celular Ah. porque es un iPhone de última generación Sí. y todavía Están pasando no está cosas la raras con los tecnología. teléfonos, ya vamos a contar. Sí, Están pasando raras. de los buenos y de los malos. Sí, exactamente. Pero Es impresionante esta historia. Mezcla sí, todo. mezcla todo. Sí. Bueno, y de todas las causas en las que se investiga el dólar oficial, que hay varias, esta es la única que tiene a funcionarios imputados. En las otras se está investigando a los dueños de la casa de cambio, a empresarios, a financistas. Esta ya tiene la pata pública, Claro. que hay que ver hasta dónde llega, pero es una causa que tiene mucha documentación y hay mucha documentación que se está analizando Sí. de lo que se secuestró en la casa de los funcionarios y de mucha información que la justicia se llevó del Banco Central, porque el año pasado también se hizo un procedimiento ahí. Claro, pruebas. Entonces es una mezcla muy, obviamente, explosiva, ¿no? Jet set, poder, dinero. Mucho, mucho dinero. Muchísimo Mucho dinero. Y A mí lo que más me preocupa de todo es el directorio del Banco Central, Por que supuesto. todavía no haya dicho nada, que es la entidad que debería estar contando qué pasó. Impoluta. La que imprime los billetes, están obviamente los billetes, y tiene que ser, por supuesto, impoluta. Ahora, en este caso, al contrario de otros de las que tienen que ver con el mundo de las cuevas, ¿se acuerdan cuando estaba la cueva de la 12 y se decía, se allanó, Guillermo Moreno, ¿no? Mandaba a allanar las cuevas, sabían todos cuáles funcionaban y cuáles no. Me parece que lo que se rompió es la omertá. Siempre hay un código de silencio que nadie rompe, porque hay mucho dinero y mucha complicidad. Acá me parece que eso explotó. Ya nadie se calla nada. En principio, cuando se siente un arrepentido, además un ex policía, eso ya complica, obviamente, a todos. ¿Quién va a hablar? ¿Hay audios? ¿Habrá videos? ¿Hay políticos muy importantes involucrados? Muy importantes. Bueno, muchos creen que nada de esto podía pasar sin un aval de la política grande, de la política alta, de Sí. gente con poder. Del poder permanente, tal vez. también. Eso está investigando la justicia. Sí. Porque manejaban dinero, además, que de origen Sí. dudoso, ¿no? Por ahí Pichirilo, Auque y Migueles, inclusive no manejaban dinero propio. Era dinero de otros. Es probable, es una posibilidad.